realidad es un proceso largo, un proceso histórico, tiene varias etapas, ¿no? Digamos, uno puede encontrar las raíces de esta situación en la colonia, ¿no? Hacia fines de la colonia y con la independencia colapsa toda la producción minera colonial y entonces todas las redes económicas del sur del país, especialmente de la Sierra Sur y la Sierra Central, colapsan. Y a la par que eso va colapsando, en la costa comienza a aparecer el guano, por ejemplo. Entonces, la sierra, que era predominante en la época colonial, como lo es en Ecuador, como lo es en Colombia, pierde fuerza y la costa comienza a tener más dinamismo. Luego de eso, en paralelo, digamos, durante el siglo XIX, comienza un proceso de consolidación de tierras, se crean las haciendas en la sierra y en la costa, pero las haciendas en la sierra son estos latifundios andinos que básicamente producen productos de pan llevar y que son instituciones muy estáticas, muy tradicionales. Mientras que en la costa también se hacen haciendas, pero esas haciendas comienzan a producir algodón, azúcar, productos industriales, que son más dinámicos, que se exportan, etcétera. Y ahí es cuando el Callao se vuelve muy importante, porque toda esa producción, especialmente de la costa norte, sale al mundo a través del Callao. En 1914, si no me equivoco, se abre el canal de Panamá y las rutas comerciales desde el Callao se abren al mundo. Y además se construyen durante la época de Leguía la carretera central, la Panamericana norte y sur, y todo se construye alrededor de Lima. Entonces es un proceso largo en el que la sierra va perdiendo predominancia, la costa adquiere más importancia económica y por lo tanto hay más migración hacia la costa y por lo tanto ya se comienza este ciclo donde la costa, todos los servicios están en la costa, todo el gobierno está en la costa, toda la actividad económica está en la costa y sobre todo en Lima, ¿no? Al final terminamos donde estamos, ¿no? Siendo básicamente el segundo país que tiene, donde su ciudad más importante está más lejos que la segunda. El Perú es un país sumamente centralizado, que es algo que todos sabemos, experimentamos. Lo que planteamos es que ese es un modelo de desarrollo del país, pero hay otros modelos, ¿no? Como se puede observar no solamente en todo el mundo, sino también en la región latinoamericana. Entonces, un modelo alternativo sería el desarrollo de ciudades intermedias, que Arequipa, Piura, Cusco, etcétera, crezcan mucho más de lo que están creciendo ahora y que el crecimiento de Lima pare, ¿no? Es otro modelo de desarrollo del territorio. Ahora, para que eso ocurra, tienen que pasar varias cosas, ¿no? El lado económico, por ejemplo, que se generen corredores económicos en estas zonas, alrededor de estas ciudades intermedias, pero una cosa central es el tema de la vivienda. Si las ciudades no ofrecen buena vivienda, la gente, ¿por qué se va a mudar ahí? Mejor te quedas en el campo. Si quieres repetir lo que ha pasado en Lima en los últimos 60 años, que es que la gente viene, pero tiene que vivir en el cerro, en el arenal, la verdad es que no es una cosa que sea atractiva. La gente lo ha hecho porque no había otra opción, porque Lima era el único lugar donde habían oportunidades, habían servicios y demás. Pero eso probablemente no va a funcionar en las ciudades intermedias si es que no se hace una intervención muy fuerte y muy planificada para la producción masiva de vivienda, que es parte de la solución. No es toda la solución, pero es parte de la solución para cambiar esta matriz territorial que tiene el Perú actualmente. No, no hay actualización y es muy triste que no haya actualización, es parte del problema. De hecho, te digo, la primera vez que se ha medido cuánto de la expansión urbana es informal fue en ese estudio del 2019. Y hasta ahora no hay una actualización, ¿no? Porque claro, ¿quién lo financia? ¿Quién lo hace? Etcétera. Y sin embargo, es muy fácil hacer la actualización. Tenemos imágenes satelitales, tenemos motores de inteligencia artificial que reconocen automáticamente qué parte era desierto o cerro y ahora está ocupado por viviendas. Eso lo podría hacer cualquiera, el sector privado, el sector público, quien fuera, ¿no? Con muy poca inversión. Y sin embargo, no se mide, ¿no? Pero lo que te puedo asegurar es que
no ha cambiado nada, ¿no? Debe ser 93, 92, 94, básicamente lo mismo, porque la dinámica de fondo no ha cambiado. La dinámica de fondo la explico yo con una cifra bastante sencilla. Todos los años, en las ciudades del Perú, se crean alrededor de 150.000 hogares. ¿Okay? Son 150.000 hogares que necesitan 150.000 viviendas. Sin embargo, el sector privado, formal, produce alrededor de 50.000, en el mejor de los casos. Entonces nos están faltando 100.000. Esas 100.000 viviendas, si no las produce el sector formal, ¿quién las produce? Bueno, esa es la autoconstrucción, la producción progresiva de vivienda que hace cada familia como puede, ¿no? De a poquitos a lo largo de los años, teniendo que soportar muchos años de precariedad, ¿no? Y con un altísimo costo para la familia y para la sociedad. Entonces, ese es el tema de fondo. Se necesitan 150.000 viviendas al año, el sector formal produce 50.000. Entonces, ¿cómo más va a crecer la ciudad? ¿Dónde van a ir esas 100.000 personas? Van a seguir invadiendo, van a seguir construyendo como puedan, etc. Como acabo de mencionar, nos están faltando construir 100.000 viviendas más al año para cortar esta dinámica de construcción informal, de expansión vertical y horizontal informal. Entonces, esas 100.000 viviendas, ¿de dónde van a salir? Tienes dos opciones nada más. O ayudas a que la gente autoconstruya mejor y más rápido, porque igual están haciendo sus casas, igual están construyendo vivienda, o produce más vivienda, sobre todo de interés social, que es la que va a tener a esas 100.000 familias anuales que no tienen acceso a vivienda. No hay otra opción, hay que construir las casas, ¿no? Entonces, eso lo hace o la familia, claro, pero en vez de demorarse 20 años, tendrías que tratar de que se demoren menos y que hagan mejor sus casas, que no queden precarias y mal hechas, o lo hace el sector formal, probablemente en alianza con el Estado, para producir muchísima más vivienda formal. Si toda la vivienda que se produjera fuera formal, sería fantástico. Si todos los años tuviésemos una producción de 150.000 viviendas formales, sería fantástico. Pero lo que produce actualmente el sector privado son, en el mejor de los años, 50.000 viviendas. Y la enorme mayoría de esas 50.000 viviendas, 40.000 de ellas, van para los niveles socioeconómicos A, B, C1. Entonces, no está funcionando. La oferta no está enganchando con esa demanda enorme de vivienda que tenemos. Para la promoción de la vivienda formal, para que en vez de producir 50.000 se produzcan 150.000, hay dos temas claves, dos limitaciones básicas, en mi opinión. Hay muchas más, pero digamos, lo más importante es, por un lado, el tema del suelo. Falta suelo habilitado. Una empresa formal que quiere construir más vivienda necesita tener suelo que tenga la zonificación, que tenga los permisos, que tenga los servicios para poder hacer la edificación y colocarla, venderla, etc. Nosotros acá en la costa, por ejemplo, tenemos mucho suelo, pero es suelos que no tiene servicios, que no está habilitado, que no tiene zonificación. Un formal no puede entrar ahí. ¿Quién entra ahí? El informal. La inmobiliaria informal, si quieres. Entonces hay que solucionar ese tema del suelo. Hay que producir suelo habilitado para que entonces se pueda poner las viviendas ahí. Actualmente, el sector privado que quiere producir vivienda social tiene que sanear el terreno, conseguir el terreno, comprarlo, sanearlo, ponerle todos los servicios y encima construir una vivienda. Esa vivienda ya no es social, ya no es barata, ya no la pueden adquirir las personas de menores recursos. Entonces ahí se necesita un trabajo desde el Estado, en coordinación con el sector privado, para producir más suelo habilitado, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro lado, tenemos el tema del crédito, el acceso a crédito. Como el 70% de las familias peruanas, los trabajadores peruanos trabajan en el sector informal, ese 70% básicamente no tiene acceso a crédito. ¿Ok? Y entonces, cuando tú hablas de vivienda social, lo que tenemos es el programa Techo Propio, básicamente, ¿no? Del Fondo de Vivienda. El programa Techo Propio te dice, ok, si tú ganas hasta tanto mensual, o sea, que no ganas mucho, entonces tú pones un inicial del 10%, consigues un crédito
y yo te completo con un bono, que es básicamente un regalo. Te regalo 40.000 soles para que completes. Todo muy bien. El problema es que el crédito no lo consigue nadie, ¿no? Lo consiguen muy poquitos. Entonces, no se puede usar el bono. Entonces la gente se queda solamente con la inicial. Y esa inicial es básicamente lo que cuesta un terreno en el cerro, ¿no? Entonces, no funciona el programa Techo Propio, no logra despegar y activarse y producir las decenas de miles de viviendas que demanda la población porque no hay acceso a crédito de esa mayoría de la población. Entonces, no es que el sector privado no quiera producir vivienda social, por supuesto que quiere, si está en la demanda, perfecto. Pero el problema es el crédito. Si la gente no tiene, las familias no tienen acceso a crédito, porque son informales, entonces no pueden acceder al programa de techo propio, no pueden hacer nada, ¿no? Y lo mismo también vale la pena mencionarlo para el caso de la autoconstrucción. Las familias que autoconstruyen no se prestan del banco, porque no tienen acceso a crédito. Lo que hacen es ahorran y construyen una parte, ahorran y construyen otra parte. Si ellos tuviesen acceso a créditos para autoconstrucción, podrían construir más rápido y mejor, ¿no? Y claro, eso no es una vivienda formal, aunque claro, si además le pones ahí asistencia técnica y demás, podría ir formalizándose, ¿no? Mejorándose la calidad. Pero incluso en ese lado tampoco hay crédito. Entonces, mientras no se solucione el tema de crédito, no hay cómo generar la producción de vivienda que se requiere, no solamente para cambiarle la vida a millones de personas o para generar crecimiento económico, sino también para eventualmente cambiar la forma como está organizado el país. No es que sean malas las ofertas, el problema es que falta una pieza, que ese es el acceso a crédito. O falta la otra pieza, que es el suelo donde puedas construir viviendas de interés social. Entonces, ese es el problema. Y lo que está faltando es vivienda de interés social. Eso es lo que está faltando. Existen docenas de empresas o más formales que producen vivienda social, ¿no? Eh, Algunas no las hacen muy bien, pero otras se la toman muy en serio. ¿Okay? Y tienen buenos proyectos y tienen una buena idea de cómo producir buena vivienda social con innovación tecnológica para bajar costos, para lograr estructuras que a menor costo sean más cómodas, sean más verdes, etc. Hay muchas de estas empresas. El problema otra vez es que las condiciones por este tema de crédito del suelo no están dadas para que puedan producir todo lo que podrían producir. Porque como te digo, la demanda está ahí, ¿no? Entonces, iniciativas hay por ese lado para producir vivienda social con el apoyo de techo propio, ¿no? Eh, y te aseguro que podrías hacer de las 100.000 viviendas que faltan la mitad sin techo propio. Las familias, ¿no? Sí pagan por su vivienda, sí pagan. De hecho, gastan más autoconstruyéndola que si tuvieran que pagar una cuota mensual. El problema es que no tienen acceso a crédito. ¿Ya? Entonces, por ese lado, hay varias empresas que están en eso. Y también hay varias empresas inmobiliarias, ¿no? Constructoras inmobiliarias, que están haciendo pilotos trabajando para ofrecer servicios a las familias que autoconstruyen, por ejemplo, para poder ofrecerles la construcción de módulos específicos, un vaciado de techos, una asesoría, planos, en fin, hay distintas iniciativas, ninguna grande ni consolidada, pero hay muchas iniciativas de la empresa privada para poder mejorar este proceso de autoconstrucción, porque al final de cuentas es la realidad, es la forma como se produce la mayoría de viviendas en el Perú y ese sector no está atendido para nada por el sector privado, ni por el sector público, ni por el sector financiero, por nadie. Entonces, pero ya está moviéndose eso, hay varias iniciativas, ¿no? Entonces, en los dos campos, tanto en la producción de vivienda formal, social, como en la prestación de bienes y servicios para la autoconstrucción, hay iniciativas privadas importantes, de empresas grandes, medianas y startups. Por la parte de la autoconstrucción, eso está recién en pañales, digamos, están tratando de desarrollar los modelos de negocio y demás.
¿Que hay un mercado? Hay un mercado. La autoconstrucción, o sea, las familias que autoconstruyen gastan cada año 25.000 millones de soles de su bolsillo. Ese es un mercado gigante. Los únicos que están, digamos, utilizando ese mercado, atendiendo ese mercado, son los productores de acero, de ladrillos y de cemento. Pero nadie más. ¿Okay? Es un mercado muy grande, 25.000 millones de soles al año, y el sector privado tiene que entrar ahí. Y por el lado de la producción de vivienda formal, de vivienda de interés social formal, otra vez, los límites son el suelo y el acceso a crédito. Pero las empresas privadas quieren hacer, ¿no? Y hay muchas empresas, como mencionaba hace un momento, que lo que tratan es bajar los costos al máximo y después no cumplen y es un problema. Y estos ejemplos de eso hay cualquier cantidad. Pero también hay cualquier cantidad de ejemplos de empresas privadas serias que al contrario, lo que hacen es invertir en investigación, en desarrollo, en traer nuevas tecnologías para poder bajar precios, ser rentables y entregar un buen producto. Porque aquí no estamos inventando, o sea, el problema de la vivienda no es un problema del Perú, ¿no? Evidentemente es un problema de la humanidad, siempre ha sido. Y todas las soluciones están básicamente inventadas. Lo que hay que hacer es adaptarlas, ¿no? Y sobre todo generar las condiciones que habiliten, que permitan que esas soluciones puedan ejecutarse en el Perú. Es básicamente de crédito. Es un tema de recursos, nada más, ¿no? La gente, o sea, sí, no. Es muy común escuchar decir que no, que la gente prefiere invadir su terreno y construir de pocos. Nadie quiere vivir sin agua por 15 años, sin luz por 10 años, lejos de todo, sin transporte, lleno de polvo, en una casa que es precaria, por donde que los niños se enferman. Nadie prefiere eso a un departamento que tiene todos los servicios, que está en un lugar más céntrico, ¿no? Que tiene parques y demás. Nadie prefiere eso. Esa es una falacia. Es una falacia. Entonces hay que tener eso claro. Si la gente opta por la opción de la autoconstrucción en la periferia, sin servicios, sin nada, es porque no tiene otra alternativa. No tiene otra opción. ¿Y por qué es eso? Porque cada año se necesitan 150.000 viviendas y solo se producen 50.000. Faltan 100.000 y esas familias tienen que vivir en algún lugar. Es una cuestión de números, es sencillo. Sí. Respecto al tema de vivienda, mira, ese es un sector que si se maneja bien, y para manejarlo bien se necesita, de todas maneras, el actor principal es el sector privado, pero necesita que el sector público haga su parte. Si se maneja bien, es un sector que, primero, genera muchos negocios, muchas oportunidades de negocios de todo tipo, porque es todo un ecosistema, ¿sí? No es solamente la construcción, es todo un ecosistema enorme. Segundo, mueve la economía porque mueve muchos recursos al año, no acá, sino en todo el mundo. Y tercero, mejora la vida de millones de familias, pero la mejora rotundamente. Entonces, es un sector que tiene, digamos, es un win-win para todo el mundo, pero tiene que manejarse bien y lamentablemente en el Perú no hemos tenido una política seria de vivienda jamás, nunca. Siempre hemos estado con un déficit enorme en la producción de vivienda. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad, que es una oportunidad que otros países utilizan todo el tiempo. Cuando tienes un problema, problemas económicos, necesitas reactivar, construyes vivienda. Pero acá no se puede hacer porque no están dadas las condiciones, ¿no? Y no es tan difícil, como dije ya, se sabe qué hay que hacer. Hay que implementarlo, ¿no? De manera coordinada, etc. Hay demasiadas oportunidades y no se están aprovechando. En todo el mundo, que tenga una política seria de vivienda, las personas que tienen más recursos viven en una casa unifamiliar. Y las personas que tienen menos recursos viven en edificios. En el Perú, las personas que viven en edificios son nivel socioeconómico A y B. Todos los demás viven en casa unifamiliar. Es exactamente al revés. Si eres nivel socioeconómico D, E, tu única opción es vivir en una casa unifamiliar. No tiene sentido, ¿no? Porque la casa unifamiliar es más cara, es más difícil, hay que poner conexión de agua, de electricidad, de todo a cada casa. No tiene sentido. No tiene sentido. Es un sistema extremadamente ineficiente.
Y sin embargo, es cómo se maneja la política en el Perú. Entonces, es imposible decir que hay una política seria en el Perú cuando ese es el resultado que tenemos. El 70% de todas las viviendas que existen en las ciudades del Perú, el 7 de cada 10, son o están siendo autoconstruidas. Así que esa no es una política de vivienda, ¿cierto? Ahí están los resultados, ¿no? Vivimos en Lima, mira Lima, ¿no? Mira cómo ha crecido, ¿no? No solamente la gente vive mal, sino que la ciudad no funciona, porque ni siquiera se ha reservado el espacio de vida para poner una avenida, ¿no? Y entonces en Lima Norte, todo Lima Norte, 3 millones de personas tienen que moverse por una avenida. No tiene sentido, pero bueno, así ha sido porque la ciudad ha ido creciendo como ha podido, como la gente ha podido, como esas 100.000 familias al año buscan dónde vivir y se ponen donde se puede, pues, ¿no? Después nos quejamos de que viven en el cerro, en zonas de riesgo, no van a vivir, no tienen otra opción, no otra alternativa. Y esa es la mayoría, es la gran mayoría. Bueno, lo primero que necesitas para que una ciudad tenga mejor calidad de vida es que tengas un plan, ¿no? Tengas una idea de cómo quieres que funcione la ciudad. Y claramente con un modelo donde la ciudad crece como donde la gente se quiera poner o se pueda poner, eso no es un plan, ¿no? Y por eso estamos como estamos y por eso es que Trujillo le está pasando lo mismo que Lima, ¿no? En Piura está pasando un poco menos, pero también lo mismo que Lima. Arequipa también, toda la periferia está como Lima, se está replicando el mismo patrón. A pesar de que son ciudades que tienen 1 millón o menos de personas y que todavía deberían ser manejables, se está replicando el patrón. Lima en particular ya es básicamente un caso perdido, ya no hay nada que hacer, ¿no? Va a haber que aprender a remediar un poco algunas cosas, hay que hacer metros, hay que densificar, etcétera, pero ya está ocupado básicamente todo el suelo, hasta las pendientes que ya no se puede vivir. Pero todo el resto del país, básicamente todas las otras ciudades del país, tienen espacio que se va a ocupar de esta manera caótica y de esta manera, digamos, indigna para la vida de las personas y esta manera ineficiente, porque es más caro hacer una ciudad así que hacerla bien, eh, si es que no se toman acciones rápidas, que significa planifica tu ciudad, ¿no? Produce vivienda formal y haz lo que sea necesario para que eso ocurra, para que eso se implemente. Como mencionaba al principio, ¿no? Para cambiar la forma como está estructurado el Perú y pasar de un país totalmente centralizado a un país que tenga varios polos de desarrollo, necesitas primero identificar cuáles son los corredores potenciales económicos, que ya se sabe cuáles son, ¿no? No es ningún secreto, ¿no? Eh, y luego invertir en infraestructura en esos corredores, en carreteras, en riego, en electrificación, en telecomunicaciones, en todo eso, para que pueda comenzar a generarse el flujo económico y luego invertir en que esas ciudades comiencen a crecer de manera ordenada para que sean atractivas, para que la gente que está en los alrededores se mude a esas ciudades y no se venga hasta Lima, ¿no? Y dentro de esto último, probablemente lo más importante es la oferta de vivienda. Si la gente puede encontrar una vivienda donde vivir, se va a vivir ahí. Y de hecho, según los estudios internacionales, la forma más rápida de reducir la pobreza es cuando las familias se mudan del campo a las ciudades intermedias. Esa es la forma más fácil, más rápida de reducir la pobreza en todo el mundo. Pero acá no ocurre eso. Acá se mudan a Lima, y entonces se mudan lejísimos de los centros, lejísimos de los servicios, y eso no te mejora la calidad de vida. El tema es que si seguimos con el modelo actual, Lima va a seguir creciendo y conforme crece la ciudad central, tiende a acaparar toda la producción, todos los servicios del Estado, todos los servicios privados, etcétera, y eso termina ahogando al resto del país. Entonces, se puede hacer así, ¿no? Pero entonces vamos a tener un país que es Lima. Cuando, por otro lado, tenemos tantos recursos que están en todo el territorio y lo que podríamos hacer es pasar a un modelo más descentralizado con algunos corredores, digamos el corredor del sur, que va desde Puno hasta Arequipa, Moquegua, ¿no? Un corredor transversal del norte que va desde Tarapoto hasta Chiclayo, uno del centro,
¿no? Digamos, trasandino, que une Ayacucho, Cusco, Ayacucho, Huancayo, etcétera. Pensar de esa manera para poder entender, tener otras alternativas, otros polos de desarrollo. Si el Perú tuviese unos 3, 4 polos de desarrollo más, entonces esos serían los polos que atrajeran a la gente, la población, y comienzas a tener más posibilidad de explotar los recursos y las oportunidades que hay en esos territorios. Esos territorios no tienen gente, ni tienen inversión, ni tienen demanda, etcétera. Los recursos que están ahí se quedan sin utilizarse. Es una subutilización de los recursos de un país que en principio es rico como el Perú en recursos, pero que no es rico si no los explotas. Entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? Necesitas tener mucha infraestructura básica, infraestructura habilitante, pensada a manera de corredor. Necesitas tener incentivos, probablemente desde el sector privado del gobierno nacional, pero también a través del sector privado, para que los gobiernos subnacionales coordinen, ¿no? Pero a nivel de esos corredores, con esa idea básica. Necesitas poner incentivos para que el sector privado se desarrolle en esos territorios de acuerdo a las potencialidades que tienen esos territorios. Y necesitas planificar e invertir mucho en el desarrollo urbano, sobre todo urbano, de esos corredores, porque esos corredores están conformados por, digamos, un conjunto de ciudades y el campo que está a su alrededor. Y una de las cosas más importantes dentro de esas inversiones en la ciudad, además de la planificación, es la producción de vivienda. Producción de vivienda masiva para que estos corredores se vuelvan polos de atracción, que no solamente jalen a la gente que vive en el campo de los alrededores, sino que también jalen a muchos de los profesionales que, por ejemplo, están acá en Lima, ¿no? Y que podrían encontrar atractivo mudarse a una zona donde hay nuevas oportunidades, pero donde hay las condiciones para mantener un cierto nivel de vida, ¿no? Entonces, esto es un tema muy complejo. Evidentemente, si no podemos ni siquiera producir viviendas en Lima, ¿no? Pensar en una política nacional que desarrolle corredores territoriales a nivel macro, que incluyen inversiones de todo tipo, está bastante lejos. Pero yo creo que es una meta que deberíamos ponernos, por lo menos a mediano o largo plazo, y que hay que comenzar a trabajar, ¿no? De manera conjunta otra vez entre el sector público y privado, porque las oportunidades están ahí, solamente hay que tomarlas.